Así que le damos la bienvenida a Miguel Ángel Rodríguez Mackey este día sábado. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Permíteme, en verdad, hoy es un día especial para Exitosa, 15 años, aniversario. Siempre dije la radio del pueblo, ¿no? De todos los peruanos. Me siento parte de la familia de Exitosa, siempre buscando la objetividad y la verdad. Nunca, no me ha pasado tampoco en otros medios, pero nunca orientándome hacia algún tipo de opinión, nada. Rodríguez Mackey siempre ha venido libre y abierto a decir lo que piensa. Y eso en una emisora como Exitosa, yo quiero relevarlo en la figura de Higinio Capuñay, que en paz descanse, lo conocimos yo mucho cuando hacía los viajes al norte para el tema del juicio del Perú contra Chile en la Corte de La Haya, e iba a la tribuna de Exitosa. Felicidades para toda la familia Exitosa, en Esther, que acabo de decírselo, y a ti, Jesús, que comandas todo el equipo. Y a Tito también, que está por acá. Tito por ahí. Sí, Tito, ahorita a Tito, a toda la gente. Compartimos siempre Tania, decisiones, todos. ¿no? Tania, Gisela, bueno, hemos agradecido a todo el equipo más temprano. Vamos a lo siguiente, entonces. Exitosa. Dejamos por un momento, vamos a hablar de José Gerí más adelante, que sí. La tiene bastante difícil. Y se lo merece también, ¿no? Porque ha pervertido la presidencia de la República, no ha sabido cómo responder y, claro, sin embargo, él esta semana ha sido también actor importante en las relaciones internacionales, porque si ha hecho algo Estados Unidos esta semana es cambiar el menú, no solamente para José Gerí, sino para el país, sí, con la presencia de Bernie Navarro. Sí. ¿Cuál es tu opinión? A ver, primero, yo siempre miro estos temas desde la dinámica del poder mundial, desde las relaciones internacionales. La pugna entre Estados Unidos y China, no es nueva. Lo que pasa es que ha llegado al Perú. Pero la pugna, en el marco de la famosa guerra comercial, que ya tiene varios años entre ellos, y todo esto que hace el que tiene más poder, que es Estados Unidos, buscando que el otro, que China, el que tiene un poco menos, no lo alcance. Entonces, todo eso se ha trasladado a América Latina y puntualmente a nuestro país. Entonces, nosotros estamos viviendo en carne propia la pugna de los dos actores más importantes del globo. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar con mucha cautela, con mucha mesura, con objetividad y pensando siempre en la única camiseta que nos corresponde, la camiseta del país. Ok, vamos a lo siguiente. Debemos entender todos, absolutamente todos, que los países de alguna manera no son amigos, los países tienen intereses y en algún momento esos intereses van a prevalecer. Estamos en un escenario mundial completamente distinto, donde Estados Unidos está reclamando volver a ser justamente esa potencia que lo fue en su momento, ¿no es cierto? Hegemónica por naturaleza. Y China, claro, tiene ya desde hace mucho tiempo una política de expansión, dejando por un lado el comunismo, pasando a ser seguramente más capitalista, ¿no? Sí, claro. Ok, ahora estamos en el medio de dos doctrinas. Uno que es la Monroe, que es, ¿no es cierto?, versada desde la doctrina Monroe, que es América para los americanos, bajo la visión de Donald Trump, que es ¿estás conmigo o no estás conmigo? O nada. Y la ruta de China, que es la ruta de la seda, que es buscar la mayor cantidad de socios comerciales estratégicos y mantenerlos cautivos en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué nivel se encuentra Perú? Esa es una buena pregunta y yo creo que ¿en qué nivel nos encontramos? Todavía nos encontramos con una enorme presencia con desequilibrio por parte de China. O sea, tenemos que ser claros. Bernie Navarro tendrá pues un par de semanas en Lima, y hasta menos. Pero, digamos, el discurso hacia donde nos hemos pegado en los últimos años ha sido China. Xi Jinping estuvo aquí, ha estado dos veces. Dos veces la presidenta del Perú fue a China. Y para los que no recuerdan, en una cumbre APEC hubo una reunión aquí mundial de carácter global. Hubo la cumbre APEC, pero además hubo una reunión bilateral entre George Bush y Xi Jinping. ¿Cómo no? Entonces, mira, gran parte de nuestro contexto en la política internacional ha estado muy pegado a China. Entonces, bajo ese espejo es que aparece
el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump y manda a su embajador, un embajador político que conoce muy bien el Perú, como ya lo hemos dicho, y que su objetivo es arrancarle a China el Perú. Mira, arrancarle a China el Perú. Y en esa dinámica se vale de los elementos objetivos y materiales que existen. El que más está sonando en la semana es la decisión judicial, ¿no es cierto?, que impide al Estado peruano fiscalizar o supervisar al puerto de Chancay. O sea, eso es una tremenda vergüenza, un disparate, como quieras llamarlo, pero esa es una realidad. Alguien podría objetar solamente esto, sin entrar en detalles lo que estoy diciendo. Es decir, COSCO Shipping y el puerto de Chancay no están sujetos a ningún tipo de control, regulación, fiscalización, supervisión o sanción por el Estado peruano. ¿Te imaginas eso? Eso no lo soporta nadie en una tesitura jurídica elemental, sobre todo cuando se tira abajo la constitución política. Sí, mira, ahí quiero poner un punto de aparte porque Gonzalo Ríos, que es el gerente general adjunto de COSCO Shipping, ha dado una entrevista a La República sobre el puerto de Chancay y ha dicho que ellos están, digamos, cumpliendo con todas las regulaciones peruanas, que en ningún momento han dejado de hacerlo. Además, dice, el puerto de Chancay está sujeto a las normas desde el inicio de las inversiones. El único problema que tienen ellos es con los CITRAN, que dicen que la ley no, digamos, faculta a Ocitran a que tengan algún tipo de intervención o fiscalización, cosa que en realidad a mí también me parece un disparate, ¿no? Porque no, lo que estamos hablando de un puerto, sí, en efecto privado, pero que es de uso público. No, mira, he leído la entrevista completa. Es un engañamuchacho. Lo que está diciendo, en verdad, es una coraza para no decir el fondo de lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo es posible que la Constitución política no lo menciona? El artículo 70 dice que primero respetamos la propiedad privada, que es además inviolable, pero enseguida dice, cuidado, pero esta propiedad privada, punto seguido, debe ir en armonía con el bien común. Sí, a ver, creo que es importante y creo que lo olvidan también los amigos de COSCO Shipping y los chinos también. El Perú es soberano y eso hay que defenderlo totalmente. Sí. Ok, y además que estamos hablando de infraestructura estratégica. Exitosa. Que eso en realidad, por más privado que sea, en algún momento el país lo puede tomar ante cualquier tipo de determinación pero que se dé. además la connotación de lo que hace el puerto es de naturaleza pública. El uso público es el límite justamente entre el interés particular o privado y el interés erga omnes, que es el de todos. Ahora, esto se veía venir. Yo siempre actúo con mucha perspectiva y de años, en realidad. La última cumbre de APEC, cuando estaba terminando su gobierno, se me fue el nombre del presidente. ¿Xi Jinping? No, norteamericano. ¿George Bush? No, el antecesor de Trump en esta... ¿El presidente de Joe Biden? Biden. Claro. Con la presidencia de Biden y la cumbre de la PEC en desarrollo ya se hablaba justamente del triunfo de Donald Trump y cuál era su posición respecto a China. Y aquí en el Perú ya se discutía, ¿no es cierto?, porque se inauguró con esa PEC el puerto de Chancay, qué iba a significar, ¿no?, el hecho de que una potencia como China tenga un puerto tan importante, ¿no?, para América Latina, desplazando a otros puertos de interés, ¿no es cierto?, como por ejemplo era los puertos de Chile, ¿no? Entonces, cobraba otra connotación y se dijo que Chancay iba a ser, en todo caso, un detonante para lo que podría ser el cambio, ¿no es cierto?, de las relaciones entre ambas potencias mundiales, estando el Perú en medio. Y sin duda alguna. Mira, lo que está pasando con Chancay en el nivel geopolítico, en el tablero, en el damero del Pacífico, es extraordinario. Yo siempre voy a apoyar a Chancay, ¿eh? O sea, todo lo que significa geopolíticamente para el Perú. Y por esa razón, viste cómo le puso mucha atención a San Antonio desde el propio Estados Unidos y el propio gobierno que ya se va en Chile, por lo que significa para el Perú recuperar espacio geopolítico, liderazgo en el Pacífico, estas cosas que fueron y que en el pasado las causas de la guerra del Pacífico, seamos claros en el fondo, ¿no? Permíteme, por favor, hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Exitosa. 5 de la FM, soy Jesús Verde, estamos en Hablemos Claro los sábados. Estamos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey y las relaciones que ahora enfrenta el Perú frente al mundo en medio de dos potencias mundiales. Lo correcto
y lo más inteligente sería, ¿no? Negociar con ambos y tratar de sacar lo más que se pueda, ¿no es cierto? Ahora, China desde hace mucho tiempo tiene inversiones importantes en el Perú y proyecta otras, que además hay esta idea de tener un tren bioceánico, ¿no? Que vaya del Atlántico al Pacífico, para lo cual ya tiene, digamos, en agenda este tema con el Brasil y posiblemente ya con el Perú, aunque Perú no ha sido incluido, al menos en la etapa inicial de negociación o conversación. Entonces, eso no sé cómo lo ve Estados Unidos, pero por ahí va a tomar una determinación, ¿no? Ahora, el asunto es que tenemos un embajador, ¿no? Que es Bernie Navarro. Tiene un perfil, digamos, político, es amigo de Marco Rubio. Marco Rubio está por venir en medio del proceso electoral. Yo digo que Bernie Navarro es el tercer actor dentro de estas elecciones, es decir, Estados Unidos va a ver con mucha atención quién va a ganar las próximas elecciones, porque ese lo va a tener que capturar de alguna manera para generar esta alineación, que es como se dice, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está buscando Trump. Trump ha convocado para el próximo 7 de marzo a una cumbre Trump. Claro, se habla justamente del análisis de la región, pero solamente ha convocado a aquellos presidentes que son de su propia línea. No está ni Lula ni Petro invitados, que son de izquierda, obviamente. Está, por ejemplo, Chile tampoco, no sé si está invitado, pero en última instancia han invitado a José Gerí, ¿no? Sí. Pero yo no sé si llegue tampoco a la cita ni con Trump ni con el Papa. Posiblemente se quede durante estos próximos días, pero vayamos a lo siguiente, ¿no? Yo estoy haciendo este contexto porque creo que es importante que el público lo sepa en qué situación nos encontramos. Es Estados Unidos, ya que tú decías que Bernie Navarro viene a quitarle... Arrancarnos de China. Sí, esa es la verdad. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco cuando digo de que Estados Unidos va a ser un tercer actor en esto que es el proceso electoral peruano? Bueno, ya lo vine haciendo en las legislativas de Argentina, lo hizo, ¿viste? Como incluso inclinó la balanza para que el presidente de Argentina, Javier Milei, obtuviera un resultado bastante positivo. Y seguramente lo vamos a ver en Colombia y aquí también. No es la primera vez. Mira, estas cosas que digo no deberían sorprendernos. Claro, pero... Los Estados Unidos, perdóname, Jesús, son conscientes que les toca recuperar el tiempo perdido. No conciben, bajo la doctrina actual de los Estados Unidos, que China está involucrada en América Latina, habiéndole quitado a Estados Unidos ese espacio vital geopolítico, marco de influencia que le correspondía por naturaleza. Eso hay que decirlo así. Es una virtud de Donald Trump querer recuperar ese espacio para poder conseguir los réditos que le corresponde a Estados Unidos mirándose en un sistema internacional de pugnas. Y nosotros tenemos que tener mucho equilibrio para sacarle lo mejor a los dos. No nos tapemos la vista, los ojos, y seamos claros en que lo que está buscando Estados Unidos es capitalizar con el Perú. Por eso lo hace amigo. Socio fuera de la OTAN. Miembro no fuera de la OTAN y otras cosas más que seguramente se van a venir, no las sabemos. Claro. Entonces, si eso es inteligencia emocional, con esto acabo, si eso es inteligencia emocional de Estado estratégica, vamos con todo. Tú hablas de una cumbre, el Perú debe ir, pero claro que tiene que ir, no sé quién, pero tiene que ir. Si a cada rato vamos a China, mandamos, pero batallones de políticos, los chinos los llevan, busquemos el equilibrio, pero sin que el Perú se convierta en un país usado por los dos. O sea, no caigamos en convertirnos en una piñata, no seamos piñata. Claro, por eso es que es importante hablar de esos temas y ver en qué posición nos encontramos. El punto medio siempre será importante, pero... Y yo veo ahora, claro, que Donald Trump está, digamos, con una posición mucho más marcada a nivel del mundo, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel del manejo de América Latina. Pero en algún momento Xi va a tener que asomar y también poner los puntos sobre las IES porque sus inversiones son importantes. Sin duda. Y los chinos no invierten en un país sin que su gobierno lo sepa. Claro. Hay un total control justamente. Y no lo hacen eso, para ¿no? perder, pues. Claro. Escúchame, mira, bueno, está Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Santiago Peña, presidente de Paraguay, Javier Milei, presidente de Argentina, Nayib Asfura, presidente de Honduras, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y bueno, el que siga, ¿no? Después de José Gerí.
No ha invitado a Chile, a Brasil y a Colombia, porque son Sí. presidentes de izquierda, ¿no es cierto? Mira, yo Chile todavía tiene a... hasta el 11 de marzo. Sí, claro, o sea, no lo invita pues a Kass. Acá, No, no, porque a jefe no- de Estado. Pero, claro, pero jefe de mira, Estado. cerremos esta parte. Es muy importante que tengamos visión y olfato de Estado. Si el presidente del Perú es invitado, tiene que ir. El presidente de la República de turno tiene que ir, porque nos corresponde. No estemos alejados de las grandes ligas. Y si mañana Xi Jinping hace otra cumbre, también tenemos que ir. Eso se llama la visión multilateralizada Ahora, de lo que le corresponde al Perú. Ahora, miren, ustedes, nosotros hacemos siempre nuestro trabajo, hacemos el contraste de lo que significan ambas potencias. Los dos son socios importantísimos, pero claro, China es, digamos, por encima de Estados Unidos, nuestro principal socio Ya hace comercial. rato, hace rato. Tenemos una balanza comercial. Bueno, ¿cuánto le exportamos a China? 24.200 millones de dólares. ¿Ah? Y la tasa comercial con Estados Unidos es tan solo de 9.053 millones de dólares. claro. Ahora, Alfredo Ferrero está bastante activo, él busca, ¿no es cierto?, de que Perú esté más cercano a Estados Unidos y creo que, bueno, él fue uno de los que negoció el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo consiguió, Sí. y ahora está buscando que las relaciones, digamos, se mantengan. Ojo que, por cierto, este año cumplimos 200 años de relaciones con los Estados Unidos. Ya, pero en ese tema, mira, acá tenemos que ser muy claros, Jesús, pensando siempre en el país. El desequilibrio no nos conviene. Mira ahí el desequilibrio, por ejemplo, en la tasa comercial. ¿Qué es lo que más le exportamos nosotros a China? Minerales, cobres y concentrados. En cambio, nuestras exportaciones a China tienen que ver básicamente con productos agrícolas. Por esa misma razón, pero además de las matemáticas que Claro, estás pero- mostrando que son pero es- objetivas, Pero el es comercio... el comercio con China lo que nos permite crecer anualmente. No, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que tener una mirada tónica, geopolítica, sabiendo que Estados Unidos, que nosotros estamos en el espacio geopolítico de influencia natural con Estados Unidos. Los chinos ya, ellos han ganado el Perú. Saben perfectamente que si en el Perú hay un gobierno, el que venga, el que fuera, se quiere acercar a Estados Unidos, ellos, si acaso se molestaran o actuaran como han hecho con Panamá, porque son reactivos, serían desinteligentes emocionalmente en la visión de Estado, porque sabe que el Perú necesita tener el espacio natural, que es Estados Unidos. Es verdad, China es el más rico del mundo, pero todavía no es el más poderoso, que es Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que tener, primero, tenemos que ser conscientes que Estados Unidos viene a ¿qué? A recuperar el espacio que perdió. Y segundo, mientras lo hace, nosotros tenemos que seguir tendiendo con las puertas y los canales abiertos para los dos lados. No nos peleemos. Las pugnas no son velas de nuestro entierro, por favor. Ahí está la inteligencia peruana. Por eso decía yo que el otro día, cuando viste la foto de los dos, el presidente de la República y el embajador comiendo hamburguesa, lo primero que se me ocurrió decir cuando me llamaron ustedes para entrevistarme, me pareció muy brusco. No lo veo mal en el fondo para buscar lo que queremos. Ahora, yo hubiera preferido, como te dije en el entretiempo, una hamburguesa entre Gerí y Donald Trump. Claro. O entre el embajador Bernie. Hay que hacer estos cortes porque ahora estamos en proceso electoral y hay que ir cumpliendo con la franja electoral, que es importante para que ustedes conozcan por qué votar. Miren, tú hablabas justamente de esta reunión y yo soy una persona que viene de una formación también de protocolo, ceremonial, Sí. con más o menos de relaciones públicas. Bueno, es una de las especialidades que tengo en realidad desde la universidad. Y siempre nos hablaban de, por ejemplo, las formas, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, existe esto que se llama los primos interpares, ¿no? Que son los mismos, se tienen que juntar, ¿no? Y en el caso de la política, esto es, digamos, una ley a rajatabla, es decir, que se tiene que cumplir. Tú no sientas a tu presidente con un embajador, Sí. ¿no? Y de manera informal. Claro. Porque eso no está bien, porque tú tendrías que sentar a tu presidente al mismo nivel del estadista con el que te estás... Claro, ahí hay una digamos, movilidad política relacionando, ¿no? hay una movilidad política que yo entiendo, pero igual nosotros somos Perú y nuestra Cancillería y Torre Tagle siempre ha sido muy meticulosa en el protocolo. Por ejemplo, cuando nos invitan a los excancilleres, yo me doy cuenta, ¿no? Me siento, no puede haber a mi derecha un embajador que haya sido canciller después de mí.
Entonces, ¿qué pasó acá? Si yo veo que me ponen al último, me levanto y me retiro. Porque tienes que tener también dignidad y hacer docencia y decencia. Entonces, pero por eso te digo, pero la Cancillería es muy meticulosa en eso. Quizás haya dominado mucho la informalidad y seguramente lo ha manejado Palacio y no lo ha manejado la Cancillería. O sea, empiezo contigo a especular. Porque, repito, reitero, en estas cosas bueno, pero ahí, la simbología es muy importante. Claro, pero para empezar el título de la foto, ¿no? Cambiando el menú, o sea, claramente Bernie Navarro sabe perfectamente de lo que ha venido. El tema es lo siguiente, para enfocarnos un poquito más ya en la actualidad. Estamos en el proceso electoral. Imagino yo que los candidatos van a buscar, al menos los que tienen esta línea pro-Trump, tener un acercamiento con Marco Rubio, ¿no? Me imagino que sí, y seguramente... Ahora, pero ¿eso está bien o está mal? ¿O podría ser calificado como una injerencia? No. Es que aquí hay cosas pues que tenemos que mirar, que no todo es derecho. Hay mucho poder y hay mucho valor político que está en juego. Por ejemplo, si tú me preguntas a secas, ¿está bien que venga el secretario de Estado, Marco Rubio, al Perú? Me parece fantástico. Claro, pero que venga, pero va a venir en mayo. Pues, claro, ¿no? pero su visita... a posteriori de un proceso de elecciones. Eso... Vamos a ver, digamos, no sabemos si es para la segunda vuelta, ¿no? Pero hay que cuidar, siempre hay que cuidar. Mira el Papa, ¿no? El Papa está viniendo en noviembre. Por eso ¿no? te digo, mira el Papa, ¿no? Su nivel discrecional viene en noviembre, alejado de todo el cúmulo político. Ahora el Papa se lo está pensando también porque no vaya a pasar de que haya gente que no esté muy de acuerdo con los resultados electorales y pues se genere... Pero nuestra vinculación con Estados Unidos, Jesús, ¿no? Hay un libro importante que yo te recomiendo, de repente ya lo leíste, sobre la política exterior del Perú, de Ronald Bruce. Extraordinario libro que yo lo hago leer siempre a mis alumnos, porque nos clarifica nuestra vinculación con Estados Unidos y cómo él, Ronald Bruce, mira al Perú, o sea, un estadounidense, cómo mira al Perú, el olfato de la vinculación. Y esto es muy importante para que entendamos qué significa Estados Unidos para nosotros. Cuidado, China está al otro lado del mundo. En cambio, Estados Unidos está aquí. O sea, de los dos vamos a sacar provecho, pero con inteligencia, sin pelearnos, que es lo más importante. Miren ustedes que todo esto se está dando en el contexto, por ejemplo, de la adquisición de naves para la Fuerza Aérea de Perú. Sí. Hay esta intención de comprar los F-16, ¿no? Pero también están los franceses con los Rafale y los suecos, ¿no? Con los Gripen. Tienes también el tema de la modernización de la base naval del Callao, que la quieren hacer, digamos, una base muy potente, ¿no es cierto? A mí eso me parece estupendo. Sobre la cual Estados Unidos también ha dicho, bueno, les vamos a dar mira, lo que ustedes nos están pidiendo. Para ¿no? que veas el equilibrio, mira el equilibrio. Los chinos tienen inversión de 1.300 millones de dólares en el puerto acá. comercial. Por Pero nosotros vamos a tener inversión, pero ni siquiera que sea inversión, porque nosotros lo que estamos haciendo estadounidenses es 1.500. Comprarles. 1.500 millones en la base naval. Versus 1.300, ahí está, pues. No, o sea, los chinos no se pueden molestar. O sea, en términos digamos, bélicos, conviene, por ejemplo, más un puerto, digamos, militar, ¿no es cierto? Una enclave de ese tipo, que un puerto comercial, ¿no? Bueno, o sea, digo, sí, pero digamos, mira, tenemos una marina, en verdad, de lujo. Nuestra marina es muy profesional, como todas nuestras fuerzas armadas, nuestro glorioso ejército, la fuerza muy profesional, conocen muy bien, y yo estoy persuadido que los criterios políticos deben hacerse escuchando a los que más saben estas cosas. La Marina, te digo, tiene muy bien mapeado lo que se va a hacer. Yo espero y aspiro que este correlato, si se concreta, y si se llega a consumar, va a ser muy importante mirándonos geopolíticamente. No perdamos esa perspectiva para el país, Jesús. Claro, pero repito yo, también todo va a depender de quién sea también el próximo presidente del Perú, ¿no? Sin duda alguna. Porque los Estados Unidos le van a convenir, obviamente, que sea uno de su propia línea, ¿no? Sí, bueno. De izquierda vamos a tener problemas. Y eso puede ser un estado de naturaleza en la dinámica de las relaciones internacionales. Todo el mundo jara para su molino. O sea, mira, eso lo hemos visto siempre. Petro ha tenido que cambiar, el presidente de Colombia, su discurso frente a Estados Unidos. Ha tenido que ir a buscar la anuencia de propio Bueno, es que Trump, Petro, ¿no? Sabe que primero a Petro le quedan 4 meses
de presidente. Y segundo, todo el plan Colombia, toda la estructura que hizo Estados Unidos con Colombia, él es realista y se da cuenta que lo que ha sido su discurso del romanticismo de la izquierda que le hemos conocido, en 4 meses se acaba y se queda en el aire. Hasta la visa se la habían quitado. Entonces, se vuelve realista y sabe lo que significa para Colombia la presencia de Estados Unidos de América. Pero Colombia tiene pues una cualidad geopolítica que nadie tiene. Ok, bueno, vamos a 2 temas importantes que creo que son sustanciales para también las relaciones Perú-Venezuela. Todavía este tema sigue latente, el chavismo sigue en el poder, los hermanos Rodríguez son los que tienen el control, pero también actúan en función de lo que Washington les diga. Sí, yo creo que allí tenemos un triunvirato. Ya, pero eso en todo caso se ha convertido casi en una colonia, ¿no? Sí, no, ellos son unos títeres, unos completos títeres. Estados Unidos es el que está tomando decisiones, hacen alguna alaraca, como viste, volver a meter a la cárcel a un perseguido político o arrestarlo en su casa, punto. Ella viaja a Estados Unidos para afianzar mejor su relación y no terminar como Maduro, se mueren de miedo, te advierto. Pero para mí Venezuela está ya determinado, hay un cronograma. Claro, lo que tú tendrías que buscar es que existan elecciones en el más corto plazo posible. Tiene que haber, sí, pero sobre todo en el más corto plazo en que se asegure que el control militar sobre Venezuela ya no lo tengan los maduristas. Y entonces recién vendrá la fase de la democracia, pero este es un régimen artificial, absolutamente fantoche, el que conduce a Venezuela, seamos claros. Imagino que este tema de Venezuela va a estar presente en esta reunión de líderes, ¿no es cierto?, presidentes en esta cumbre Trump. Sí, seguramente que sí. ¿No? Porque claro, lo que están buscando es un giro en la agenda de... No, y además tú has visto cómo Donald Trump a cada rato lo menciona militarmente, geopolíticamente, el éxito de lo que ha significado la operación, ¿no es cierto?, sobre Venezuela. O sea, bueno, pero es que ya tiene petróleo, obviamente. Sí, ¿no? claro, ¿no? ¿Cómo no va a calificar eso de éxito, ¿no? Porque ha podido controlar... Es lo que, bueno, ya lo con que el tiempo tú te vas dando cuenta que algunas decisiones, digamos, sí tienen cierto, digamos, sí son acertadas, ¿no? Claro, pero si tú te traías a todo el chavismo abajo, no ibas a poder controlar un país y eso es peor, ¿no? En el caso de Venezuela, los mantienes mientras sean necesarios, ¿no? No, y además hay un cronograma que me parece muy sensato. Primero, ¿no es cierto?, asegurar el tema de la estabilidad que pasa por el tema militar. Segundo, ¿no es cierto?, afianzarlo económicamente, el país está hecho un desastre. Y tercero, el camino democrático, en el que seguramente volverá a aparecer María Corina Machado y otros más. Tiempo al tiempo. O sea, poco. Digo, o sea, claro, en este momento Venezuela seguramente será parte justamente de la discusión por el tema político, pero también por un tema de seguridad del hemisferio. Ah, claro, sí, Venezuela ha sido la puerta de entrada para todo lo que viene del otro lado del mundo, incluido terroristas que han violentado la seguridad de nuestra región. Cuidado con eso. Y ahora, entonces nos ha puesto vulnerables. El otro tema es Cuba, ¿no? Sí, bueno. Y también habría que decirlo, usted en estos momentos en un bloqueo mucho más contundente, ¿no? Mucho más, claro, seguramente. Porque pierde el apoyo de Venezuela. Al perder petróleo. Ya no tiene el petróleo venezolano. Pero tiene el mexicano y tiene el ruso. El mexicano que... A media caña, pero ¿no? digamos, pero lo tiene, entonces empieza a sobrevivir. Lo que hemos visto ayer, la salida casi como una velita misionera, Díaz-Canel y toda la gente, en verdad son realistas, se dan cuenta que... ¿Tú qué crees que va a pasar con Cuba? Yo pienso que Cuba va a terminar ya el proceso en Cuba va a ser así, mira, va a ser, a diferencia del venezolano que fue exógeno, desde afuera hacia adentro, el de Cuba va a ser endógeno. Porque va a implosionar. Es un acto de implosión. Claro, pero implosionas desde el aspecto social, ¿no es cierto? Sí, porque claro. La población no va a resistir. Desde el aspecto social y también la penetración de la inteligencia estadounidense. ¿Eso bastará para un cambio de rumbo dentro de la isla que no. Con el fin del castrismo? Seguramente que no, pero deberá ser una primera pauta y van a coadyuvar otros elementos, entonces, otros factores que están allí y que van a ir desencadenando estas movidas que después promueva una actitud de Estados Unidos duro, porque no tienes luz, no tienes alimentos, no tienes medicinas, no tienes absolutamente nada. Lo que estás haciendo es condenar a una población a que resista, ¿no? Pero además, después de que se produzca este acto implosivo social, tiene que haber el materialismo, el realismo que siempre hablamos, el tema militar, y ese tema militar, bueno, es un capítulo que habría que... Tú dices que no cae el castrismo, pero va a tener que mutar a algo.
mutar a lo que corresponde, adecuarse. O sea, Díaz-Canel, si tú miras su discurso de la última semana... No, yo a Díaz-Canel lo he venido siguiendo desde el año Ya, pasado, ahora habla de asumiendo diálogo. errores. Puro diálogo, pero que pide diálogo porque sabe cómo puede terminar. O sea, yo creo que eso... Y Estados Unidos de América, que lo aprieta por de otra manera, le quita el petróleo, en algún momento va a volver a sentar al embajador, porque recuerda que ya hay embajada de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington, para, digamos, mirar el nuevo tablero de lo que va a Bueno, pero ese es significar... el control del hemisferio, pues, Sí, de lo que hemos venido hablando bueno, durante todos estos minutos. Es eso. No solamente es el Perú, sino Es todo como lo que pueda Estados Unidos ganar. Es que eso es parte pues, de la dinámica de la relación internacional. Así como los chinos lo tienen en su marco de influencia geopolítico, o los rusos quieren lo mismo, Estados Unidos busca que América Latina deje de ser el patio trasero que ellos crearon, se han mirado al espejo y están en el trabajo de recuperación. Ya te decía que ya no somos tanto patio trasero, sino ya somos un battleground, ¿no? Bueno, sí. Un patio de combate. Sí, es verdad. Pero justamente en ese marco es que Estados Unidos nos tiene que mirar en idas y vueltas, ganándonos, coqueteándonos, porque por eso nos hace sus socios. Ser socio, no miembro de la OTAN, es para sacarle el jugo en muchas otras cosas que en una mesa de equilibrio, no de poder, sino de la relación consustancial que nos corresponde, le podamos sacar a Estados Unidos pensando siempre en el interés nacional. No pues, como estamos viendo ahora, como un cangrejo, una resolución judicial que... Bueno, pero esa resolución judicial respecto al puerto Chancay, ¿no? Respecto es una a vergüenza. Coco Chipín es una vergüenza y eso va a tener que ser evaluado en otras instancias. Imagino que va a pesar otros criterios, ¿no? Sí, Si bueno, es que- yo creo que allí tiene que primar el criterio de la constitución política y del derecho. Cuidado con eso. O sea, por eso es que en su momento Jorge Basadre, que acaba de cumplir 122 años su natalicio, decía, ¿qué pasa con nuestra clase política de podridos, congelados, incendiarios, que no están entendiendo lo que significa mirarnos en la profundidad del Perú, el interés nacional, nuestra soberanía? Todo el mundo, yo escuchaba hay algunos que no, mentira, no se pierde soberanía, pero ¿quién está hablando de la soberanía de territorios? No, aquí lo que se está perdiendo es la capacidad de soberanía. ¿Qué cosa es eso? Que Ocitrán solamente puede desde la playa mirar lo que pasa adentro y no puede hacer nada por el uso público. El Estado peruano, Sí se puede, perdón, su sí jus se- imperium y su jus imperium, su jus puniendi, su jus poenal y su jus potestas, o sea, todos estos derechos intrínsecos del Estado de brazos cruzados, Escúchame. qué vergüenza. si este puerto de Perú estuviera en China, ¿tú crees que los chinos nos permitirían eso? Ahí está, pues muy buena analogía. Por supuesto que no. Inmediatamente con un hachís nos desemboca. Claro, pero por eso es Oye, que tenemos que tener si inteligencia acá a emocional. nosotros nos quisieron quemar unos paneles los chinos cuando vino Xi Jinping porque Taiwán quiso, ¿no es cierto?, darle la bienvenida Claro. a todos los participantes de la cumbre APEC, y los chinos quisieron aquí a imponernos sus decisiones. Discúlpenme, pero nosotros también somos soberanos. Y somos dignos, hay que tener dignidad. Así como el hombre, la persona humana, tiene dignidad, Fíjate que el está- Estado-Nación la está tiene. exitosa Lean que- a Julio Cockler, clases de Estado y Nación en el Perú. Bueno, el gran Julio Cockler. Hasta Claro. nosotros aquí en Exitosa en estos 15 años hemos sido también parte, ¿no es cierto?, de un conflicto internacional. Bueno, cosas que nos pasan a lo largo de todos estos años y hay que recordarlos también como parte de nuestra historia. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias, Miguel Ángel, por estar esta mañana con nosotros. Creo que es importante siempre reflexionar sobre temas internacionales Gracias que a a ti. pocos o muchos les importa, pero que están ahí. Y yo conversaba ayer con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y le decía lo mismo. O sea, creo que la gente no está entendiendo la real dimensión de lo que está pasando con el Perú, muy al margen de las elecciones. Es verdad. Porque esto ya tendría que ser materia de discusión, ¿no?, de los candidatos a la presidencia de la República que siguen, digamos, dando lo ponga- vueltas a las pero mi- deben a las poner en la mismas ideas. agenda el tema Chancay. Pero mis colegas también de otros medios de comunicación parecen no entender cuál es su rol en esta situación, ¿no? Y entonces Sí. estamos siempre... Este es un tema de Estado, debe con estar en la con agenda. con la menudencia, ¿no? Y los Buscando la menudencia. políticos deben hablar de este tema
en el proceso de elecciones, ¿no? Y tendría que ser materia del debate electoral. Claro, ¿no? ¿Quién por más eso está te digo. con China, con Estados Unidos? Ahí vamos a ver cuáles son las ideologías. Pues ahí sí, prima, ahí sí que creo que es mucho más categórico. Bien, gracias a Miguel Gracias por Ángel la invitación. Rodríguez que sigan los Mackey. festejos. Gracias. Bien, vamos a la pausa y regresamos de inmediato.